Para muchos, la Navidad es familia, regalos y celebración. Pero para millones de personas en el mundo, la Navidad no se celebra, se sobrevive. Hay lugares donde diciembre no trae esperanza, solo frío, hambre y un día más de incertidumbre. En esos lugares, los niños no esperan regalos, esperan comida, esperan seguir vivos. Hoy vamos a recorrer los lugares más extremos del planeta, donde la Navidad existe, pero sobreviviendo. Kibera, Kenia, uno de los asentamientos urbanos más grandes y densos de África. Aquí, cientos de miles de personas viven en pocos kilómetros, rodeadas de barro, láminas de metal y calles estrechas, donde la basura y el agua contaminada forman parte del paisaje diario. En diciembre, el calendario marca Navidad. Pero en Kibera los días no cambian. No hay árboles, no hay regalos, no hay mesas llenas. Hay niños que caminan descalzos, que juegan con juguetes inventados por ellos mismos, hechos con alambre, botellas o restos de plástico, porque no hay otra opción. Aprenden demasiado pronto que sobrevivir es una habilidad. Muchos no asisten a la escuela de forma regular. Otros trabajan. Algunos cuidan a sus hermanos mientras los adultos buscan comida o agua. Aquí, la Navidad no llega en cajas envueltas. Llega como un día más en el que sigues vivo. Para un niño en Kibera, el mejor regalo no es un juguete, es comer hoy y poder volver a despertar mañana. Y ahora piensa en esto: si pudieras llevar a estas familias regalos, ropa y comida, ¿lo harías? Quiero leerte en los comentarios. Sigamos. En el norte de México, cerca de la frontera, la Navidad se vive en carpas, bajo puentes y en campamentos improvisados. Aquí viven familias enteras que lo dejaron todo atrás. Huyeron de la violencia, del hambre o de amenazas que no daban otra opción. Padres y madres duermen poco, cuidan turnos, protegen a sus hijos en lugares donde no hay puertas ni paredes reales. Los niños esperan, los adultos también. Esperan una respuesta, un permiso, una oportunidad para empezar de nuevo. En diciembre, el frío cae fuerte por las noches. No hay calefacción, no hay privacidad. Y muchas veces tampoco hay comida suficiente. Mientras el mundo celebra, estas familias miden el tiempo en días de espera y noches de incertidumbre. Aquí, la Navidad no llega con regalos. Llega como un deseo silencioso: cruzar, trabajar y mantener a la familia unida. Sobrevivir en Navidad, para estas familias, significa no rendirse antes de encontrar un lugar seguro. Makoko, Nigeria. Considerado por muchos uno de los lugares más extremos del mundo para la vida humana. Aquí, miles de familias viven sobre el agua, en casas de madera levantadas sobre pilotes, en una laguna contaminada que lo define todo. En estas aguas, las familias se bañan, cocinan, defecan y obtienen lo poco que pueden comer. No hay alcantarillado, no hay agua potable, no hay separación entre vivir y sobrevivir. Los niños aprenden a remar antes que a caminar con seguridad. Crecen rodeados de agua contaminada, enfermedades y riesgos constantes que se vuelven normales demasiado pronto. Los padres trabajan de forma informal, viven al día y hacen lo imposible por mantener a sus familias a flote, literalmente. En diciembre, la Navidad pasa sin ruido. No hay luces, no hay celebraciones. Solo la misma lucha diaria por no enfermar, por comer, por seguir vivos. Aquí, la Navidad no se celebra, se sobrevive. Y ahora detente un momento. Si tu vida dependiera de estas aguas, ¿qué significado tendría la Navidad para ti? Déjalo en los comentarios. No para juzgar, sino para no olvidar que este lugar existe. India. Un país inmenso, diverso y lleno de contrastes. En diciembre, en algunas zonas, la Navidad se reconoce con luces, decoraciones y celebraciones visibles.
Pero lejos de esa imagen, en barrios como Dharavi, en Mumbai, la realidad es otra. Aquí, los niños juegan en callejones estrechos, entre desechos, basura, ratas y aguas contaminadas. Las familias enteras, en Navidad, solo pueden hacer una cosa: trabajar. Trabajan largas jornadas, horas y horas, fabricando muchas de las ropas que se usarán en Navidad en otros lugares del planeta. Mientras en otros países se celebra, aquí se cose, se ensambla y se produce sin descanso. Al final del día, estas familias regresan a casas diminutas, marcadas por la pobreza, e intentan celebrar algo en condiciones críticas. Aquí, la Navidad no es descanso, es supervivencia. Y mientras el mundo se viste para festejar, millones de familias en India siguen trabajando para que otros puedan celebrar. Haití. Uno de los países más pobres del mundo, marcado por crisis constantes, violencia y una pobreza que no da tregua. Aquí, la Navidad no es una celebración. No porque no exista en el calendario, sino porque la alegría no tiene espacio para quedarse. Las familias viven al día. Muchas no saben si mañana habrá comida. La prioridad no es celebrar, es resistir. En los barrios más vulnerables, los niños caminan entre montañas de basura. Buscan restos de lo que otros desecharon. A veces comida, a veces ropa, a veces algo que pueda parecer un juguete. Algunos encuentran regalos rotos que nunca fueron para ellos. Otros no encuentran nada y entonces inventan sus propios juguetes con la basura de otros. Aquí, la infancia se adapta a una realidad que no eligió. Mientras en otros lugares la Navidad significa abundancia, en Haití significa ausencia. Ausencia de seguridad, ausencia de estabilidad y muchas veces ausencia de esperanza. Para estas familias, sobrevivir en Navidad no es una metáfora, es la única opción. Si pudieras estar aquí por un momento y ver cómo estas familias intentan sobrevivir cada día, ¿qué les llevarías en Navidad? ¿Comida, ropa o simplemente la certeza de que no están completamente olvidados? Te leo en los comentarios. Y quédate, porque lo que viene es aún más crudo. En un país en guerra, la Navidad no llega con luces, llega con silencio y con miedo. Las familias viven pendientes del sonido del cielo. Aprenden a distinguir si lo que se escucha es un avión, una explosión o solo otro recordatorio de que el conflicto sigue ahí. Muchos hogares ya no tienen paredes completas, otros ya no existen. Las familias se refugian juntas, no para celebrar, sino para protegerse. Los niños crecen entre escombros, juegan donde antes hubo casas, duermen vestidos por si hay que salir corriendo en la noche. En diciembre no hay cenas especiales, no hay reuniones grandes, hay velas, porque la electricidad no siempre vuelve. Aquí la Navidad no es alegría, es incertidumbre. Para estas familias, sobrevivir en Navidad significa despertar al día siguiente con todos aún con vida. Y cuando vivir ya es un riesgo, celebrar se convierte en un lujo imposible. Colombia es uno de los países que más celebra la Navidad. Las calles se llenan de luces, música y reuniones familiares. Pero mientras muchos celebran, hay familias que solo pueden mirar desde lejos. En medio de ciudades iluminadas, hay padres y madres que viven en la calle con sus hijos, durmiendo en aceras, en parques o bajo puentes. Protegen a sus niños del frío, de la lluvia y de los peligros de la noche, improvisando refugios con cartón y manteniéndose despiertos para cuidar. Los niños ven las luces, escuchan la música y observan celebraciones que no les pertenecen. Por un momento quisieran ser ellos. Quisieran sentarse a una mesa, abrir un regalo, sentirse parte. Algunos ayudan a sus padres vendiendo dulces o recogiendo reciclaje. Otros simplemente esperan a que la noche termine. Aquí, la Navidad no es ausencia de alegría, es verla pasar, sin poder alcanzarla.
Para estas familias, sobrevivir en Navidad significa no perder la esperanza mientras miran desde lejos cómo otros celebran. Sudán del Sur, uno de los países más jóvenes del mundo y al mismo tiempo uno de los más golpeados por la guerra, el desplazamiento y la pobreza extrema. Aquí, millones de familias han tenido que huir de sus hogares. Viven en campamentos improvisados, sin seguridad, sin estabilidad y con recursos mínimos. La Navidad llega en medio del hambre, llega en medio del miedo, llega en medio de la incertidumbre. Las familias caminan kilómetros para conseguir agua. La comida es escasa, la atención médica limitada. Los niños crecen viendo partir a otros, escuchando historias de violencia que nunca deberían formar parte de una infancia. En diciembre no hay celebraciones, no hay decoraciones, hay silencio y la necesidad urgente de sobrevivir un día más. Aquí, la Navidad no es una fecha especial, es solo otro día en el que una familia espera no perder a nadie. En Sudán del Sur, sobrevivir en Navidad significa resistir cuando todo alrededor intenta romperte. Mientras muchos celebran la Navidad con abundancia, aquí celebrar significa seguir con vida. Si esta fuera tu realidad en Navidad, ¿qué pedirías realmente? Escríbelo en los comentarios. En distintas partes del mundo, hay familias que viven donde termina todo lo que otros desechan. Basureros a cielo abierto, montañas de residuos, humo, olores y peligro constante. Aquí, la Navidad llega en bolsas rotas. Familias enteras caminan entre desechos buscando algo que pueda servir. Comida aún comestible, ropa usada, juguetes rotos que alguien decidió tirar. Los niños juegan entre basura, entre ratas, entre vidrios y restos que cortan la piel. Aprenden a distinguir qué sirve y qué mata. En diciembre, mientras el mundo compra, aquí se recoge lo que sobra. Muchos adultos trabajan largas horas clasificando residuos para ganar lo suficiente y llevar algo a casa. Y cuando cae la noche, en medio de la pobreza extrema, las familias intentan celebrar algo. No hay mesas llenas, no hay regalos nuevos, hay esfuerzo, hay cansancio y hay una dignidad que resiste incluso aquí. Sobrevivir en Navidad, en un basurero, significa transformar lo que otros tiran en una oportunidad para seguir vivos. Oymyakon, Rusia. Aquí, la Navidad se vive de una forma completamente distinta. Este es considerado el lugar habitado más frío del planeta. La temperatura más extrema registrada aquí ha sido de -71 grados bajo cero. A este nivel de frío, salir al exterior no es incómodo, es mortal. Todo ocurre dentro de casa. La vida, el trabajo, las reuniones y también la Navidad. Las familias apenas salen. Los niños no juegan afuera. No hay caminatas, no hay encuentros en la calle, no hay celebraciones públicas. El frío congela el aliento en segundos. Los vehículos no se apagan porque no volverían a encender, y cualquier exposición prolongada puede terminar en tragedia. Aquí, la Navidad no es luces ni paseos. Es resistir al invierno más extremo imaginable. Las familias se reúnen puertas adentro, intentando crear calor humano en un entorno donde la naturaleza no da segundas oportunidades. En Oymyakon, sobrevivir en Navidad significa mantenerse con vida en uno de los lugares más hostiles del planeta. La Navidad no se vive igual en todo el mundo. Mientras algunos celebran, otros solo intentan resistir. Este video no es para quitarte la alegría. Es para recordarte que no todos viven la misma realidad. Si estas historias te impactaron, te invito a ver el siguiente video, donde recorremos verdaderos infiernos urbanos del planeta, lugares donde la vida se vuelve realmente extrema. Te espero allí.